Que la bendición del Dios Todopoderoso, su amado Hijo Jesucristo y el precioso Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a meditar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 21 en adelante. Mateo, capítulo 18, busca una Biblia o en el celular, en una tablet, no sé dónde, y ábrela en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 21 en adelante. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 60 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar hablando sobre el perdón. Cuando Pedro se acerca al Señor y le pregunta que
cuántas veces tenía que perdonar la ofensa de un hermano, Pedro le sugiere la respuesta al Señor. Y le hace la pregunta y hace otra pregunta como con la intención o el deseo que el Señor le confirmara que nada más eran 7 veces que había que perdonar. De pronto Pedro decía, lo máximo que puedo aguantar son 7 veces que una persona me ofenda. Pero Pedro es sorprendido con la respuesta del Señor. El Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, mi Dios me ha permitido estudiar. Soy ingeniero industrial. Sé un poco de matemática. Y de pronto la expresión 70 veces 7, a mayoría multiplican 70 por 7 y da 490. Pero si nos vamos estrictamente al lenguaje matemático, 70 veces 7 es 7 a la 70ª potencia. O sea, 7 multiplicado 70 veces 7 por sí mismo. O sea, 7 por 7 por 7 por 7. Y si usted mete eso en una calculadora científica, le va a dar un número de 60 dígitos. Y en notación científica es 1,435 por 10 a la 59. O sea, coloque la cifra 1,435 y póngale 59 ceros al lado, a la derecha. Y ese es el resultado de esa expresión. Pero lo que el Señor le quiso decir es que hay que perdonar siempre. Siempre. Y usó una parábola para enseñarle a Pedro y a todos nosotros por qué hay que perdonar siempre. Yo sé que de pronto usted está diciendo, pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que a mí me hicieron, lo que hicieron a mi familia o a mis hijos. Y es verdad, hay situaciones tan duras, tan catastróficas en nuestra vida, que nos cuesta perdonar. Y con el amor humano es difícil perdonar. Por eso se necesita una intervención divina. Se necesita verdaderamente que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones y el Espíritu Santo sane nuestras heridas. Y Jesús dijo, por lo cual el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
talentos. ¿Y sabe cuánto al día de hoy serían los 10,000 talentos? Algo así como 12 millones de dólares. El dólar actualmente está en 3.700 pesos. Si usted multiplica 3.700 por 12 millones, estamos hablando de 44.400 millones de pesos. O sea, esa era la deuda que ese hombre tenía con ese rey. Y el rey lo llamó a pedir cuentas. Y le dijo, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Un esclavo en esa época valía un talento como máximo. Y con todo, que fuera vendida a su esposa, a sus hijos como esclavos y le embargaran todos sus bienes, ni por ahí alcanzaba a cubrir esa deuda. Entonces dice que el siervo se postró suplicándole, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y con esa cifra tan extraordinaria, tan astronómica, yo creo que no le alcanzaba ni 3 vidas seguidas para trabajar y pagar esa deuda. Dice la Biblia que el señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. En otras palabras, ¿sabes qué? Mejor vete y vamos a pensar que nunca me debiste nada. Te voy a perdonar todo. Ya no me debes nada. Usted sabe qué es lo que a usted le perdonen 44.400 millones. Dios mío. Eso es para que ese hombre hubiera salido saltando en un solo pie, dándole gloria a Dios, agradecido de por vida. Pero dice la palabra que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Y qué era un denario? Era el sueldo, el salario de un solo día. En Colombia, para que usted más o menos calcule lo que hoy en día era la deuda de ese hombre, el salario mínimo está en 2 millones de pesos. Y si usted lo divide entre 30 para saber cuánto es un día de trabajo, sería 67,000 pesos. Y si lo multiplicamos por 100, porque el señor le debía 100 denarios, era 6.666.667. O sea, 6 millones, casi 6.700.000, pues, redondeando, para que usted tenga cierta referencia. Y se encontró con ese hombre que al precio de hoy debía 6.700.000, por decir algo. Y dice, y haciendo de él le ahogaba, o sea,
lo cogió por el cuello. Le dijo, págame la deuda. Págame lo que me debes. Y el consiervo, dice, postrándose a sus pies, se le arrodilló. O sea, se le humilló. Que hoy en día usted muy poco ve un hombre arrodillado delante de otro. O prácticamente no se ve. Y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Eso eran 100 días de trabajo, eso eran 3 meses. Y digamos que cogiera una parte para sus gastos personales. Haga el cargo que en 6 meses ese hombre podía pagarle esa deuda. Porque no era una cifra astronómica como lo que él debía. Pero dice la palabra, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, lo encarceló. Bueno, y siempre me he preguntado, si lo encarceló, ¿cómo le iba a pagar la deuda? Sería que su familia era los que iban a trabajar por él. Porque nadie quiere que a un familiar lo metan en la cárcel. De pronto esa fue la intención. Digo, voy a meterlo en la cárcel, si sea su familia, pero me tienen que pagar esa deuda. Pero los demás consiervos se dieron cuenta y se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Porque ellos se habían dado cuenta que el rey le había perdonado una deuda de 44.400 millones de pesos. Y este no fue capaz de perdonar una deuda de 6.700.000. Eso les dio dolor, les dio tristeza. Y fueron al rey, al que le había perdonado toda la deuda, y le contaron lo que este hombre hizo. Así que el rey lo volvió a llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así también, dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces fíjese, un hombre que le perdonan 44.400 millones de pesos no es capaz de perdonar una deuda de, digamos, 6.700.000 pesos. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esta historia? En esta historia, el rey representa a Dios y el que debía
los 44.400 millones éramos nosotros. Porque el pecado que veníamos arrastrando desde que nacimos, todas las inmundicias, las barbaridades que hacíamos, en el caso nuestro antes de conocer al Señor, o que tú estás haciendo si no has entregado tu vida a Cristo, es una deuda delante de Dios. Y es una deuda astronómica. Es una deuda que jamás podrás pagarle a Dios con tus propios esfuerzos. El que vino a pagar esa deuda por nosotros se llama Jesucristo de Nazaret, que sin deberle nada a su Padre, dio su vida por nosotros. Entregó su vida por nosotros. Pagó la gran deuda que teníamos, la deuda de nuestros pecados. Esa deuda que calculamos nosotros en 44.400 millones de pesos, que eran los 10.000 talentos que ese hombre debía, que está en Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante. Esa gran deuda de 44.400 millones de pesos que ese hombre no pudo pagar, equivale a la deuda de nuestros pecados, la cual nos iba a llevar a un infierno eternamente. Y un día nos predicaron la palabra, conocimos al Señor, reconocimos que éramos pecadores delante de Él y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Y qué es la misericordia? Misericordia es cuando una persona no recibe el castigo que merece. Nosotros merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados. Pero Él hizo